y estaba todo el tiempo en el árbol, en el árbol, en el árbol. El árbol llegó a crecer tanto, tanto, tanto que se volvió tan frondoso que ya no permitía ni siquiera que la luz entrara a su casa. Grave, donde la persona se imposibilita hasta para salir a la calle. Y también, pues la respiración agitada que tenía José, pues se intensificaba y era algo que ya no era algo sano. Hasta acción de la amígdala. Es decir, la amígdala todo el tiempo está en esta respuesta de todo esto es peligro, todo es peligro, todo es peligro. Entonces está como negativamente, ¿no? Porque ya es como algo que yo tengo desde esta conducta evitativa, voy a siempre estar reaccionando igual. Ejemplo de eso, que ante una situación evaluamos la situación ante ese estímulo de amenaza y decidimos si tenemos recursos o no para poder solucionarlo. Y eso va, ¿qué medicamentos o qué tipo de terapia puede tener la persona, ¿no? Para ver si tú eres más apta para lo farmacológico y qué medicamento es el que te va a funcionar perfectamente, o si a mí me funciona la terapia cognitiva. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Ya estuve ahí. Yo soy Monse. Y yo soy Karina. Y juntas vamos a hablar del tema de la ansiedad. Pero antes quiero decirles algo. La mentira de la ansiedad, ¿por qué creemos que siempre es mala? Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿La ansiedad ayuda o perjudica? Ojalá nos pudieran comentar para que podamos conocer más sobre ustedes. Híjole, qué tema tan difícil, porque pues pareciera que es un tema tan común, pero tan real en la sociedad, porque hoy en día justamente todos y todas conocemos o han padecido este tipo de sintomatología que te lleva a decir, me siento ansiosa, ¿no? O tengo ansiedad, o se convierte en un trastorno. Pero el día de hoy vamos a platicar qué es, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Qué pasa internamente? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿O cómo podemos empezar como a trabajar en una misma? Pues para que eso disminuya, ¿sale? Y bueno, pues antes de comenzar yo quisiera leerles un pequeño cuento, bueno, más bien relatarles un pequeño cuento. Esto, bueno, había una vez un hombre llamado Elías. Elías tenía una peculiaridad, era muy preocupón. Todo el tiempo estaba preocupándose por todo, ¿no? Y todas las cosas que veía, pues las tomaba como suyas y todo el tiempo estaba acumulando preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones. Un día, él se le ocurrió una gran idea, hacer un árbol afuera de su casa, en su patio, y cada hoja que él hizo, ese árbol, en cada hoja él iba escribiendo la preocupación que tenía en ese momento. Y todos los días y todo el tiempo llegaba y recortaba sus hojitas, les ponía el nombre de la preocupación y las iba pegando en su árbol. Poco a poco ese árbol fue creciendo y se fue haciendo muy, muy frondoso. Ese árbol ya le tomaba mucho tiempo, mucha atención a Elías. Todo el tiempo estaba pensando en cómo cuidar y proteger ese árbol, porque él empezaba a tener esos pensamientos de miedo de, ¿y si no le hago caso? ¿Y si se le cae una hoja? ¿Y si por mi culpa esto empeora? Entonces, ese tipo de pensamientos lo único que hacían pues es que él se enfocara más en estar alimentando el árbol que había hecho. Sus amigos preocupados vieron que Elías pues empezaba a apartarse y estaba todo el tiempo en el árbol, en el árbol, en el árbol. El árbol llegó a crecer tanto, tanto, tanto que se volvió tan frondoso que ya no permitía ni siquiera que la luz entrara a su casa. Sus amigos intentaban pues ayudarlo a decirle, ya deja ese árbol, ya no le estés haciendo caso, vámonos aquí, vámonos allá, pero Elías cada vez que pensaba
en la simple idea de dejarlo tantito, su mente empezaba a activarse con no lo dejes porque si lo dejas, ¿qué tal si se cae una hoja? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si esto empeora? Entonces eso le generaba más angustia, por eso más atención le ponía el árbol para evitar cualquier tipo de situaciones. Y bueno, hasta que un día llegó un anciano sabio, se acercó a Elías y le dijo, Elías, un árbol necesita agua, necesita sol, necesita tierra. Tu árbol te está tomando mucho tiempo. Todo el tiempo tus pensamientos y tu atención están enfocados en él. Elías ya pues muy angustiado, desgastado, le dijo, pero ¿qué puedo hacer si cada vez que yo pienso en dejar el árbol tantito, pues mi cabeza empieza a sobrepensar y eso me genera más malestar? El anciano le dio unos guantes, unas tijeras y una cesta y le dijo, lo único que tienes que hacer todos los días es llegar a tu árbol y cortarle 2 hojitas. Léelas y suéltalas, suéltalas. Al principio esto fue muy difícil que Elías lo hiciera porque sus pensamientos estaban generándole más angustia, pero lo que empezó a hacer cada vez que cortaba 2 hojas del árbol era hacer respiraciones, ¿no? Para controlarse ese miedo, esa angustia, esas sensaciones de malestar. Hacía lo que es la respiración focalizada, leía las hojas y las tiraba. Fue al principio muy difícil, pero poco a poco fue entendiendo pues que si tiraba las hojas no pasaba nada, ¿no? Elías aprendió con esto una gran lección. Yo les digo, al principio fue difícil descuidar aquello que había alimentado todo el tiempo y todo el tiempo. Pero después, poco a poco, con la práctica, el control, la regulación, pues fue disminuyendo esas preocupaciones. ¿Qué fue lo que aprendió? Pues aprendió a que debe de empezar a disfrutar lo que tiene, a que las preocupaciones siempre van a estar latentes, su árbol siempre va a estar ahí, nunca se va a ir, pero ya no está tan gigante, ni le está absorbiendo tanto tiempo, y entonces entendió que las preocupaciones son parte de la vida. Todos tenemos preocupaciones, pero no tienen que ser el centro de tu vida, ¿no? Entonces, eso es algo importante que las personas pues debemos de aprender a vivir con esto sin que nos absorba más de lo que nos tiene que absorber, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la ansiedad, Monchechita? Mira, pues buscando diferentes fuentes me encontré con que es una emoción básica y universal que tenemos todos los seres humanos y que se presenta en situaciones nuevas o también peligrosas. Claro, es una respuesta fisiológica que se da ante una situación anticipada. O sea, eso es importante que quiero que lo sepan. Es decir, la ansiedad se produce ante una posible amenaza. Es decir, no sabemos si ha pasado, si sea real esa amenaza o ese peligro, o si vaya a suceder, no lo sabemos. Sin embargo, la ansiedad se presenta como un mecanismo de defensa para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y a veces se pudiera como distorsionar lo que es la ansiedad con el miedo, porque hay sensaciones parecidas, que ahorita lo vamos a platicar. Pero ¿qué diferencia hay entre una u otra? Yo quisiera como comentárselos. El miedo es también una respuesta ante una situación, una amenaza, un peligro, pero que es real, que es latente y es una emoción, una respuesta inmediata que se da para salir de una situación de peligro. Ese es el miedo. Y la ansiedad es también una sensación que se presenta, pero la diferencia es que no ha pasado y no sabemos si es real. Ante el miedo es algo real, es una respuesta inmediata, fugaz, que una vez que se termina la situación de riesgo, el miedo desaparece. La diferencia es que la ansiedad se queda.
y se va haciendo prolongada cada vez y la sintomatología también va creciendo. Entonces, esa es como la diferencia una u otra. ¿Por qué? Porque hablábamos ahorita de sensaciones. Fíjate que tan fuerte a veces es la ansiedad cuando se vuelve crónica que se puede convertir en un trastorno, ¿no? Yo a lo largo de mi práctica profesional pues he conocido muchísima gente que presenta ansiedad. Pero hay un caso muy peculiar que a mí me llamó la atención y que no he conocido un caso así de grave, donde la persona se imposibilita hasta para salir a la calle. O sea, la ansiedad tan crónica que tiene ya no le permite ser una persona independiente, no le permite trabajar porque pues tiene estos periodos de sensaciones que la llevan a tener vértigos todo el tiempo, a tener desmayos, ¿no? A no poder hablar, ya su distorsión verbal es como algo que se da como muy notorio, no duerme, a veces no come y eso pues no le permite tener una vida normal, estable, ¿no? Es como muy limitada, entonces son como casos extremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Fíjate, Cari, que yo quiero incluir más en definir también que cómo hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad adaptativa, que es la que nos ayuda a tomar ciertas decisiones, la que nos motiva o la que nos impulsa. Por ejemplo, cuando presentamos un examen, pues es una situación estresante, pero al final tenemos ese impulso, ¿no? También al cruzar la calle tenemos que fijarnos en el semáforo, los carros, en muchos estímulos. Y también pues se presenta en las entrevistas de trabajo. Pero también existe la ansiedad desadaptativa, que es la que tú acabas de mencionar, que efectivamente nos causa un malestar muy intenso y frecuente en nuestro día a día y que nos puede llegar a incapacitar. Claro, y bueno, decíamos que justamente son sensaciones, ¿no? Y síntomas que presentan las personas. ¿Qué sensaciones son como las más comunes? Las más comunes, pues sudoración, temblor, dolor de cabeza, mareos, con la boca seca, como decíamos, la inmovilización de Tensión muscular, ¿no? Taquicardia, ¿no? La respiración totalmente agitada, ¿no? Rápida. Y bueno, pues a veces a las personas les da mareos, vómito. Sí, malestares también estomacales y que a cada rato están visitando el baño. Así es. Bueno, ahorita vamos a platicar de esa parte, pero fíjate que esta ansiedad a veces también puede ser parte de un problema social, ¿no? O sea, la OMS nos dice que, pues, ansiedad y depresión son como las principales causas de enfermedades mentales, ¿no? Y se convierten en un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque las incapacidades, las enfermedades, como ahorita lo mencionas, pues son parte de ya de la vida cotidiana de las personas. O sea, muchas personas dicen, ay, pues si no me siento ansiosa, pues no estoy viva. O sea, ya se vuelve como algo normal o parte de tu vida y eso también es preocupante. Claro. Estas cifras de ansiedad se incrementaron a partir de la pandemia. Así es, Cari. Y fíjate que me haces recordar una historia muy cercana de un niño llamado José. José en ese entonces, cuando inició la pandemia, tenía unos 7 u 8 añitos. ¿Y cómo es que inició con estos síntomas? Pues al escuchar las noticias y también las pláticas entre los miembros de la familia, pues en repetidas ocasiones escuchaba que pues había muchos muertos, que era muy contagiosa. Entonces José creó una historia en su cabecita y le aumentó el miedo porque decía, yo no me quiero enfermar ni morir de eso, ni quiero que mis familiares también les llegue a pasar eso. Entonces, pues los papás, pues empezaron con que, no te preocupes, esto va a pasar. No le tomaron esa debida importancia. Conforme pasó el tiempo, los síntomas pues eran más frecuentes y más intensos y el niño presentaba sudoración, tenía manitas frías, tenía pesadillas, tenía pensamientos irracionales
Y algo que sí me parecía curioso y me comentaba la mamá, que cuando llegaban a salir, el sonido de los carros o, por ejemplo, cuando llegaban a ir a la carnicería, el hecho de que tomaban el cuchillo, el niño lo escuchaba muy, muy, muy fuerte, entonces trataba ya de evitar salir. Y pues obviamente pues la pandemia pues nos recomendaban estar dentro de casa, ¿no? Entonces era muy, muy difícil y también pues la respiración agitada que tenía José pues se intensificaba y era algo que ya no era algo sano hasta que su tío hablando con él, pues notó cómo era, porque realmente cambió su estilo de vida. Y justo pues le recomienda ir con un psicólogo y pues en la terapia, pues al final niño, pues con la terapia de dibujo, ahí se dio cuenta el psicólogo que su miedo pues era evidentemente enfermarse y morirse, pero conforme pasó el tiempo y siguiendo las indicaciones, pues José pudo salir de esa crisis de ansiedad. Pero antes de terminar, Cari, yo quisiera también hacer mención que la familia es un factor muy importante para que las personas que sufren ansiedad sanen o empeoren la situación, porque en la situación de José, el pequeñito, pues digamos que el papá tenía una idea equivocada de la ansiedad, porque él creía que quería llamar la atención o que solamente quería estar con ellos o porque no quería hacer tareas, cuando en realidad estaba teniendo una crisis de ansiedad. Entonces yo creo que así como mencionamos que la red de apoyo es importante, pues también la familia es importante para aquellas personas que tienen ansiedad. Claro, y esto que dices, híjole, pues es parte de los mitos que se tienen, ¿no? Estas malas percepciones, porque a veces eso lo único que hacen es enfatizar el síntoma. Pensamientos o comentarios como, ay, pues solo quiere llamar la atención, ¿no? Ay, de todo hace Pancho, ¿no? Sí. ¿Qué otro? ¿Qué otro has escuchado? Pues, no quiere ir a la escuela. El miedo es exagerado. ¿Cómo le va a dar miedo pasar la calle, no? ¿Cómo le va a dar miedo ir a la escuela, no? Sí, y pues eso en lugar de ayudar, pues lo único que hacen pues es que las personas se sientan peor, ¿no? Exactamente. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Fíjate bien, decíamos que la ansiedad es una respuesta fisiológica ante una situación de peligro, ¿no? Inminente o posible. Pero algo pasa a nivel neurológico, o sea, hay cambios a nivel neurológico. Yo quisiera que eso lo entendieran. Por ejemplo, Joseph Ledoux, él hace una interpretación muy interesante acerca de justamente el circuito del miedo. Y él nos maneja que existe, por ejemplo, la amígdala, que es una parte que tenemos en el cerebro. La amígdala es la que son como nuestras antenitas. No tenemos a Spider-Man, pero tenemos nuestro sentido arácnido todos, porque esa parte del cerebro lo que hace es detectar los peligros que existen. Entonces, cuando estamos en una situación de peligro, la amígdala se activa, ¿no? Y nos está como ese foquito rojo prendido que algo está pasando. Así es. Inmediatamente después de que la amígdala se activa y empieza a sonar, la corteza prefrontal se hace presente y entra al quite y dice, vamos a ver qué es lo que está pasando, evalúa la situación para tomar una decisión. O me quedo paralizado, o corro, o hago esto, o voy para acá. Entonces, la corteza prefrontal nos permite analizar la situación y tomar una decisión. Luego, también entra en ese momento la ínsula, que es otra parte del cerebro, y esa es la que va a determinar qué es lo que vamos a sentir, ¿no? Por ejemplo, monitorear las sensaciones fisiológicas para ver qué es lo que vas a sentir en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, ¿no? Entonces también se une la ínsula y luego entra también el hipotálamo, y va a ejercer todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿no? El cortisol, la hormona del cortisol. Es decir, entra y dice el cortisol,
pues esto nos va a permitir hacer esto, sentir esto, ¿no? Nos va a dar como esa energía o impulsividad, pues para poder salir de una situación cuando se vive en sustancias moderadas. Y nos permite salvar o sentir ciertas sensaciones para poder sobresalir de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando justamente en el hipotálamo el cortisol se vuelve ya como algo permanente o en sustancias más grandes? ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve crónico y ahí es donde ya empezamos a tener problemas, por ejemplo, de sueño. ¿No? Empiezo a tener problemas de querer comer, esa sensación de tener hambre todo el tiempo, ¿no? O empiezo a tener problemas de memoria, ¿no? De la atención, ¿no? Empiezo a tener ya como sensaciones de problemas cardíacos. Muchas personas que tienen ansiedad piensan que les va a dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, porque la sensación y el pensamiento del miedo de me voy a morir, me está dando un ataque, ¿no? En el corazón, pues me lleva a sentir más cosas, ¿no? Entonces, también nos puede producir enfermedades. Tú lo decías muy bien hace un ratito, o sea, está muy ligado la ansiedad con las enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, colitis, gastritis, ¿no? La migraña, ¿no? Que son enfermedades que ya nuestro cuerpo está reaccionando fisiológicamente ante esas sensaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mucha producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y eso nos genera pues ya enfermedades fisiológicas reales en nuestro cuerpo. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que pasa internamente? Número uno, empezamos como hay una sobreactivación de la amígdala. Es decir, la amígdala todo el tiempo está en esta respuesta de todo esto es peligro, todo es peligro, todo es peligro. Entonces está como hiperactiva todo el tiempo, ¿no? Y eso nos hace pues tener una disminución, ¿no? En nuestra corteza prefrontal, es decir, la corteza pues ya no empieza a tomar decisiones, la amígdala es la que está como todo el tiempo como loca, así, ¿no? El cortisol también está trabajando demasiado y eso hace pues que las personas todo el tiempo están aceleradas y se sientan mal, ¿no? Pero eso pasa porque hay una sobrepercepción de todas las señales corporales, es decir, ya hay un momento donde yo ya no controlo lo que siento, lo que pienso, ¿no? Entonces eso hace pues que las personas vayan sintiéndose cada vez con más pérdida de control de ellas mismas y eso es angustiante completamente. Sí, y sabes, Cari, yo quisiera agregar, independientemente de los puntos que nos dijiste que realmente son importantes e interesantes. Hace un tiempo leí a Albert Ellis. Él creó un libro que se llama Razón y Emoción en Psicoterapia y voy a rescatar algunos pensamientos porque saben que los pensamientos irracionales también provocan ansiedad y les voy a leer los siguientes. Y bueno, estas ideas son pensadas en primera persona. Punto número 1. Las personas adultas poseen una enorme necesidad de ser amados y aprobados por cualquier persona significante en su comunidad. Toda persona debe ser absolutamente competente, adecuada y exitosa en todas las cosas importantes, o caso contrario, es una persona inadecuada o inservible. Las personas deben actuar honradamente y consideradamente en su totalidad. En caso contrario, son unos villanos condenables. Es terrible cuando las cosas no son exactamente como uno desearía que fueran. En otras palabras, las cosas deben ser como uno desea. Y por último, la persona no puede enfrentar las responsabilidades y dificultades de la vida, por lo que es más sencillo evitarlas. Claro, y fíjate, esto me lleva también, ahorita que hablabas de Albert Ellis, pues Beck también, Aaron Beck nos maneja lo que son las distorsiones cognitivas como parte pues de este problema de ansiedad. Sí. ¿Y en qué consisten esas distorsiones cognitivas? Esos pensamientos irracionales que están todo el tiempo en nuestra cabeza que nos generan
pues malestar. Por ejemplo, sobreestimamos el peligro. Todo el tiempo el pensamiento de esto va a estar mal. Esto no está bien, esto no, todo el tiempo esto va a salir mal. Eso es por sobreestimar nuestra capacidad. Otro es subestimar los recursos que tenemos. Por ejemplo, no voy a poder, no puedo, no quiero. No. Entonces estos pensamientos pues lo que nos generan justamente es más angustia, ¿no? Y aparte porque las personas pensamos o sentimos que no tenemos la capacidad para poder sobrellevar o sobresalir de una situación, ¿no? Nos sentimos vulnerables y eso hace justamente que las distorsiones cognitivas, quiere decir esos pensamientos irracionales, ¿no? Que son negativos, catastróficos, todo el tiempo se hacen presentes. Y eso es importante que lo consideremos. Eso es por la parte justamente de lo que es el enfoque o la teoría cognitiva. Pero también en la conductual, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ante un estímulo podemos tener respuestas y esas respuestas se pueden volver ya como algo permanente en mí. Ejemplo, si yo iba caminando en la calle y de repente me muerde un perro, pues cada vez que yo vea un perro me va a generar ansiedad porque voy a pensar que siempre que veo un perro me va a morder. Entonces puede ser también un aprendizaje, ¿no? Conductual que podemos tener las personas ante una situación de peligro. Y entonces cada vez que yo veo algo que me generó miedo en algún momento, pues siempre va a tener esa sensación, ¿no? Y eso tiene que ver con algo aprendido. Por ejemplo, tenemos desde el condicionamiento clásico de Pavlov, de Watson, que tiene que ver con esto, ¿no? De ante un estímulo, una respuesta y siempre va a estar como ese anclaje. O puede ser desde Skinner, desde el condicionamiento operante, es decir, ante una situación yo siempre voy a reaccionar negativamente, ¿no? Porque ya es como algo que yo tengo desde esta conducta evitativa, voy a siempre estar reaccionando igual. Ejemplo de eso. Me da miedo, así como yo, aunque no lo crean, siempre me da miedo hablar en público, ¿no? Soy muy penosa. Pero eso, o sea, a veces evitamos hablar en público. Es un ejemplo, ¿no? Y evito el malestar, pero lo que hago es que agravo el síntoma, ¿no? La sensación. ¿Qué es lo que refuerzo con esa conducta evitativa? Mi miedo. Y eso se vuelve cada vez más grande, ¿no? Entonces eso es parte de un condicionamiento operante. Hay otro enfoque que se me hizo como muy importante y fíjense que en la práctica con mis pacientes me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque decías tú muy bien ahorita el caso de José, pero a mí me impactó, por ejemplo, niñas de 7, 8, 9, 10 años que ya tenían ataques de ansiedad o de pánico y que llegaban a consulta porque decían, es que tengo ansiedad, tengo pánico. Entonces yo decía, ¿cómo una niña ya está enfrentando ese tipo de sintomatologías? Entonces hay un modelo muy interesante de vulnerabilidad ante el estrés, donde te combina o más bien te lleva a analizar a la persona desde este enfoque individual, es decir, nos plantea que puede haber estresores o factores desde el nivel biológico, es decir, una carga genética donde a veces pues esta parte de temperamento, sensibilidad están presentes, más la carga genética puede ser algo biológico, es decir, las personas a veces pueden ser más sensibles que otras. Por eso, aunque vivamos un mismo evento, no reaccionamos igual, por ejemplo, en un temblor, ¿no? O sea, pudimos haber vivido la misma experiencia tú y yo, pero tú reaccionas de una forma y yo de otra. ¿Por qué? Porque justamente el temperamento, la carga genética, pues nos lleva a reaccionar diferente. Eso es por un lado. Otro es justamente la parte psicológica y de la crianza, la experiencia aprendida. Y aquí yo hacía énfasis en esto porque me llamaba la atención estas niñas, porque eran más las niñas las que llegaban con este tipo de sintomatologías. Y cuando yo les decía, bueno, ¿y tú has conocido a alguien que ha vivido lo mismo que tú? Y siempre me decían, sí,
Mi mamá también sufre la ansiedad, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo las conductas aprendidas desde esta práctica a veces nos llevan a tener ese tipo de reacciones ante las emociones? Entonces puede ser que también la ansiedad puede ser algo aprendido, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir algo, muchachita? Sí, Cari, me acordé del experimento también de Albert Bandura. No, bueno, no sé si me puedas corregir en ese sentido, pero cuando ponen a dos niños con un muñeco y en uno enseñan a golpear y el otro pues dejan Así es. a los niños así. ¿Y cómo es que, como mencionas, que el aprendizaje pues obviamente lo adquirimos con verlo o escucharlo incluso? Así es, ¿no? Entonces, sí, desde, diría Vygotsky, el aprendizaje del entorno me lleva a construir mi propio pensamiento y ese pensamiento me lleva a tener conductas, ¿no? Entonces, lo que yo aprendo de mi entorno es lo que voy a repetir. Entonces, ¿qué estamos enseñando a los niños, a las niñas para manejar las emociones, ¿no? Entonces, eso se me hizo como muy interesante. Y el otro punto, pues, tiene que ver con todos los estresores ambientales, o sea, porque también ellos pueden ser determinantes, pues, para que una persona sienta ansiedad. ¿Qué estresores ambientales? Por ejemplo, la pérdida del trabajo. O sea, generalmente yo quisiera que las personas que han vivido ansiedad o que están padeciendo ansiedad piensen la primera vez que sintieron ansiedad. ¿Qué estaban pasando en ese momento de su vida? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se sentían? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban? Porque eso es clave para todo esto. O sea, a veces los factores estresantes dicen, bueno, es que yo empecé a sentir ansiedad después de 3 meses que murió mi mamá, ¿no? O después de que perdí el trabajo. Ajá, ok, empezaste a sentir qué pensabas, qué sentías. Entonces, identificar, hacer el ejercicio de irse a esa primer sensación para identificar pensamiento, emoción, sensación y conducta, y que identifiquen también a las personas que están a su alrededor, va a ser muy importante para que empecemos a hacer como una resignificación de la experiencia, ¿no? Entonces, factores estresantes como las rupturas, las pérdidas, ¿no? Esta sensación de vulnerabilidad, de inestabilidad, pues pueden ser estresores que nos llevan a sentir cierto tipo de sensaciones, ¿no? Y bueno, a ver, también tenemos otro enfoque de teorías de procesamiento de información desde Lazarus. Él que nos dice, él nos plantea que puede haber tres momentos importantes que pueden determinar la ansiedad. Son 3 evaluaciones que se hacen internamente para que una persona pueda sentir o no ansiedad. La primera es la sensación primaria que representa la amenaza, es decir, primero voy a identificar si hay algún peligro. La segunda respuesta es la secundaria y esto tiene que ver con identificar si yo tengo los recursos para enfrentar esa situación. Y la tercera es la reevaluación. ¿Qué implica esto? Hacer un ajuste de la experiencia para que yo modifique o intensifique la sensación de ansiedad, ¿no? Es decir, Lazarus nos propone que ante una situación evaluamos la situación ante ese estímulo de amenaza y decidimos si tenemos recursos o no para poder solucionarlo. Y eso va a dar pauta a que sienta más ansiedad o menos ansiedad ante una situación. Muy bien. Cari, y antes de terminar, yo quisiera preguntarle, porque yo sé que muchas personas pues no tienen el poder adquisitivo para poder entrar a terapia. ¿Tú qué recomendarías hacer cuando una persona llega a presentar crisis de ansiedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy buena pregunta. Aquí vamos, porque también me llamó mucho la atención los avances que se están teniendo en todo esto. Número 1, los avances en cuanto a la parte farmacológica es importante. Hablábamos hace un ratito que el cerebro pues está todo el tiempo en esta sobreaceleración de actividad neurológica. Entonces, a veces es importante pues que se tome en cuenta lo que es la atención farmacológica, es decir, ya hay avances importantes para poder trabajar
conjuntamente con los psiquiatras en este proceso farmacológico, porque hay medicamentos que están innovando y que eso ayuda a que las personas vayan disminuyendo sus sensaciones. Esa puede ser una. Empiezan también con el tratamiento holístico. A veces es importante la regulación emocional, ¿no? Es importante. Por ejemplo, aromaterapia, ¿no? Eso a veces nos ayuda mucho, las meditaciones, ¿no? El tener, por ejemplo, un espacio seguro, que pensemos en un espacio seguro, en una persona, o que hagamos el anclaje con algo, por ejemplo, cada vez. Yo siempre, me voy a escuchar bien boomer, pero ni modo, yo siempre pongo este ejemplo y ni modos. Porque es importante la gente que, pues ya desde mi edad, veíamos las películas de Capulina, ¿no? Sí. Y entonces yo siempre relato esta parte porque se me hace como muy interesante para ver los anclajes. Y si no han visto a Capulina, vean. En la película de los monstruos, cuando pelea con los monstruos. Porque ahí nos maneja, por ejemplo, el personaje que tenía mucho miedo, que era muy miedoso todo el tiempo. Pero cuando se enfrentaba al peligro, él lo que hacía era repetir la palabra de pastel de chocolate, porque le encantaba el pastel de chocolate. Entonces cerraba los ojos y decía todo el tiempo pastel de chocolate, pastel de chocolate. Y eso le daba como esa regulación emocional para poder afrontar una situación de peligro. Entonces, a veces pensar en algo que te gusta, pues va a ser importante pues para que tú estés mejor o te sientas mejor. Ese es por un lado. Empezar también con la regulación emocional, es decir, meditaciones, respiraciones diafragmáticas. Pueden buscar así en YouTube cómo respirar adecuadamente. Las respiraciones son importantes. En la parte de psicología hay avances, por ejemplo, en los enfoques de la ACT, que son la terapia de aceptación y compromiso, que es un enfoque que está innovando muchísimo. Las terapias de tercera generación, donde incluye, por ejemplo, el mindfulness, que está demostrado que es son ejercicios que nos permiten tener cambios neurológicos para regularnos emocionalmente. La atención plena, la atención focalizada, las respiraciones. Fíjense que estaba viendo unos artículos acerca del avance de la inteligencia artificial en toda esta parte de la regulación emocional. Es decir, a veces el que tú tengas una realidad alterna te permite pues también desde la terapia de exposición enfrentar tus miedos y empezarlos como a regular, ¿no? En este enfoque de estar expuesto ante situaciones. Por ejemplo, se está trabajando muchísimo eso con las fobias, ¿no? Con el TOC. Entonces, la inteligencia artificial también nos está permitiendo tener, por ejemplo, sensores para que empiecen a identificar la frecuencia de sensaciones, y eso también te permita ir regulando, modificando. Entonces ya te dice, no sé, respira 5 veces más, tárdate más tiempo, piensa en algo bonito. Entonces la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo también para ir regulando la ansiedad. Otra también que se me hizo interesante es que, ay, se me fue. Marita, pues. Les iba a decir algo que ya se me olvidó. De la inteligencia artificial también. Ya, esto también es importante. La inteligencia artificial ya nos está ayudando también para identificar, por ejemplo, qué medicamentos o qué tipo de terapia puede tener la persona, ¿no? Para ver si tú eres más apta para lo farmacológico y qué medicamento es el que te va a funcionar perfectamente, o si a mí me funciona la terapia cognitiva. Entonces, meter tus datos también ya está ayudando muchísimo pues para que los tratamientos sean como más certeros a las personas y se vuelva como un tratamiento personalizado. Entonces, pues hay muchas alternativas, ejercicios de regulación emocional, lo que son las meditaciones, mindfulness, que es acceso para todos, nos puede ayudar muchísimo. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Cállenme, por favor. Ajá. No, Cari, es muy interesante estas alternativas porque, pues, como bien lo dije, no todas las personas tienen el alcance para poder ir a terapia. Y bueno, por último, va a ser algo muy breve. Yo quisiera terminar con una metáfora que se llama el monstruo de la ansiedad. Esta metáfora representa la ansiedad como un monstruo que vive dentro de nosotros y se alimenta de nuestros miedos, preocupaciones y pensamientos negativos. El monstruo de la ansiedad puede crecer y volverse más fuerte si le damos poder y atención constante.
Sin embargo, al reconocer que el monstruo de la ansiedad es solo una parte de nosotros y no nos define por completo, podemos aprender a manejarlo y controlarlo. Esta metáfora nos invita a ver la ansiedad como algo separado de nuestra identidad y nos empodera para poder enfrentarla. Al igual que un monstruo, la ansiedad puede parecer aterrador y abrumador, pero podemos aprender a enfrentarlo con valentía y estrategias adecuadas. Al reconocer que somos más que nuestra ansiedad, podemos tomar medidas para reducir su impacto en nuestras vidas y buscar el apoyo necesario para enfrentarla. Muy bien, pues nos quedamos con eso. La ansiedad se puede enfrentar, no es un monstruo, y si necesitan ayuda, pues busquen expertos. Hay estrategias, hay técnicas que nos pueden ayudar a controlar nuestros pensamientos y eso nos ayuda a regular nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, sugerencias. Por favor, den like, compartan, suscríbanse a los canales, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Adiós.